Presentada por el Grupo Municipal Unión por Leganés ULEG, del alcalde presidente, para que explique su política de recursos humanos, de selección de puestos directivos, jefatura de servicio y mandos intermedios, así como su criterio para conformar el organigrama municipal. Tiene la palabra el proponente, el señor Delgado. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos. Esta interpelación es muy sencilla y casi empieza por el final, en el que preguntamos, señor alcalde, responsable de los recursos humanos de esta ciudad, porque no ha delegado tal competencia, si hay un organigrama, si hay realmente un organigrama en el Ayuntamiento de Leganés. Si lo hay, pues que nos lo explique. Él recordará un debate que hubo, un mitin, bueno, más bien un debate, en las Desillas, en las que estuvimos todos un gran número de grupos municipales, a propuesta de UGT, de la Unión General de Trabajadores, en el que se nos hacía una serie de preguntas sobre cómo iba a ser la política de recursos humanos en el caso de que se llegara a acceder al gobierno de la ciudad. Pues bien, de todas aquellas cuestiones que dijo el señor Llorente en aquel día, pues como tantas otras cosas que dijo en campaña, pues no ha cumplido absolutamente ninguna. Empezando porque el criterio del mérito y capacidad se ha olvidado en este ayuntamiento y se ha sustituido por el que venía siendo habitual por los gobiernos del Partido Socialista, el principio de enchufismo, amiguismo y el amigotazo tan habitual en el Grupo Socialista. ¿Por qué decimos esto? Pues porque nos encontramos con que hay una serie de directores generales en el Ayuntamiento de Leganés que ninguno de ellos es funcionario, cuando precisamente convierten la excepción en regla, cuando creemos que hay alguno que incluso no cumple los requisitos para serlo, deberá usted eso revisarlo muy seriamente antes de que le salte el escándalo cuando menos se lo espere, o cuando nos encontramos que para proveer puestos de libre designación, pero para funcionarios, como es el caso del jefe de la asesoría jurídica, pues usted coloca, porque no recibe otro nombre por no llamarlo enchufa, al que le repartía los folletos en campaña electoral, al señor Juan María Borreguero, al que se le da un generosísimo sueldo municipal de 84.000 euros al año en un proceso selectivo que se puede llamar cualquier cosa menos proceso y menos selectivo, porque incluso antes de que existiera el mismo, desde Unión por Leganés ya habíamos adivinado quién iba a ser la persona que se iba a quedar con ese puesto. Luego hemos visto que en diferentes áreas, como el urbanismo, medio ambiente, industrias, pero bueno, podríamos ir a casi todas las delegaciones, se han ido cambiando, modificando directores o jefes de servicio, de sección, de negociado, sin conocer cuál es el criterio que le ha llevado a cabo a tomar esas decisiones, pero en cualquier caso nunca por un criterio de concurso de méritos o similar, sino única y puramente su dedazo. A nosotros nos gustaría saber, señor Llorente, señor alcalde de la ciudad, si usted tiene una política real de recursos humanos, qué es lo que piensa hacer con la propia plantilla municipal en cuanto a esa carrera profesional de la que se habló en ese debate en las Desillas. Desconocemos si va a ponerse en marcha algo relacionado con eso y, en definitiva, si volvemos a los tiempos de siempre o volvemos a unos tiempos en los cuales no existe para nada ni mérito, ni capacidad, ni igualdad de oportunidades, sino que el principal requisito o mérito es pertenecer a su partido, llevar el carné del Partido Socialista o, casi lo que es peor, simplemente ser amigo suyo. Por eso, en nuestra primera intervención nos ceñiremos a poner muy someramente estos planteamientos a la espera de que su contestación sea mínimamente satisfactoria. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Delgado. Mire, nosotros cumplimos la ley escrupulosamente, cumplimos el Estatuto de los Trabajadores, el Estatuto Básico del Empleado Público, el Acuerdo Regulador de los Funcionarios, el Convenio Colectivo del Personal Laboral y el resto de legislación complementaria. Para cubrir los plazas y los puestos de este ayuntamiento, ponemos en marcha las diferentes posibilidades que la legislación nos posibilita, como son la oposición, el concurso-oposición, la provisión de puestos, la promoción interna o las adscripciones provisionales en algunos casos. Es verdad que todavía no hemos aprobado los organigramas, los estamos redactando y tenemos previsto aprobarlos en los primeros días del mes de enero. Les recuerdo que hace bastantes años que no se aprueban organigramas en Leganés, esa es la realidad, hace bastantes años que no se aprueban organigramas y nuestro compromiso es aprobarlos en los primeros días de enero.
Usted intenta sacar algunos casos puntuales y hacer de la excepción la regla, pero eso no es cierto. Es verdad que en algunos casos se han hecho adscripciones provisionales, en algunos casos se han cambiado de delegación a algunos funcionarios, pero la inmensa mayoría de la plantilla accede a sus puestos mediante los sistemas de promoción interna, provisión y el resto de fórmulas establecidas en el convenio colectivo. Esa es cómo acceden la mayoría de los funcionarios laborales a las diferentes plazas y puestos. Por tanto, señor Delgado, se cumplen todos los requisitos y todo el personal directivo de este ayuntamiento tiene la titulación y las condiciones exigidas en la legislación española para poder acceder a cada uno de los puestos. Y en esta primera intervención no tengo nada más que decirle. Señor, tiene usted palabra, perdone. Señor Delgado. Nada más, que ha sido muy poco. Es decir, para hablar de la política de recursos humanos, cuando lleva usted al frente cerca de 6 meses como alcalde y lo despacha, no sé, contado quizás 1 minuto y medio, 2 minutos, me parece que tiene usted muy poco que decir o que si dice algo más, pues seguramente se arrepentiría. Ha dicho una cosa y es reconocer que después de 6 meses de gobierno ustedes siguen sin un organigrama. Eso sí, llenan Leganés de cargos de confianza, lo llenan de directores generales, cambian los puestos de un sitio a otro como si fueran fichas de dominó, pero no tienen organigrama. Que básicamente eso, vecinos y vecinas, es como decir que empezamos la casa por el tejado. Es decir, compramos unas perchas, pero no sabemos si valen para los pantalones, si valen para los trajes o valen para las camisas, y tampoco tenemos ninguna idea de qué vamos a comprar, si vamos a comprar unas camisas o unos trajes o unos pantalones. Esa es su política de recursos humanos en lo que refiere a lo que es el personal laboral o funcionario del Ayuntamiento de Leganés. No nos ha explicado usted, por ejemplo, qué se va a hacer con la situación de los interinos. No sabemos absolutamente nada. ¿Quiere usted sacar eso a algún tipo de oposición? ¿Volver a reflotar aquella que quedó en el aire? No nos ha dicho usted nada de cómo es el funcionamiento de la Bolsa de Empleo Municipal, en el que tenemos bastantes dudas en cuanto de hace muchos años, tanto con ustedes como con el Partido Popular, sobre su transparencia. Y nos comenta que todo lo que ustedes han hecho ha sido cumplir con la ley. Y yo le hago una pregunta muy directa y mirándole a los ojos. ¿Está usted seguro que, por ejemplo, en la elección de directores generales ha cumplido, o alguno de los que ahora mismo son directores generales, han cumplido la ley? Razone muy bien la respuesta, porque claro, esto queda luego grabado, luego pueden salir cosas e informaciones y puede quedar usted en muy mal lugar. Sabe que ya de por sí la intervención municipal, creo que la compañera que está sentada a su izquierda, ya alertó de que el criterio de selección, según su criterio, el criterio que compartimos una inmensa mayoría de los que tenemos algún conocimiento jurídico, y de hecho sabe que va a haber un pleito el día 10 de diciembre al respecto, es que los directores generales, la excepción es la de ser no funcionario, es decir, la regla es que sean funcionarios. Usted, de todos los directores generales, de todos, ninguno es funcionario. Eso para empezar. Y segundo, que en el caso de que se establezca esa excepción de que no sean funcionarios, en función de las características específicas de ese puesto, se puede abrir la mano a otros que no sean funcionarios, pero siempre bajo un criterio de publicidad y concurrencia. Y aquí ya hemos tenido varias sesiones plenarias en las que le hemos preguntado que quién ha competido a esos puestos y dónde se publicaron esos puestos para que la gente pueda competir de director general. Y usted, como bien sabe, pues ha tenido que decir la verdad, y es que ninguno, no ha habido ninguna publicidad y que no ha habido ningún requisito de concurrencia. Pues ahora le digo que había algún caso que encima han incumplido o han incumplido ustedes la ley, y es bastante sangrante. Tampoco nos ha explicado usted cuál es el mérito para que quizás uno de los puestos más importantes de esta Administración, que es el jefe de la asesoría jurídica, es decir, la persona que encargada, por ejemplo, de la legalidad de los pliegos de contratación, de la propia actuación jurídica del ayuntamiento, sea una persona que es su jefe de campaña. Es decir, ha sido, y así él mismo se autopostulaba, jefe de la campaña electoral, afiliado suyo, secretario de organización del Grupo Socialista, y es ese señor que ahora se encarga de visar la legalidad de la actuación suya. Es decir, no sé si los ciudadanos son capaces de comprender el alcance de para nosotros algo escandaloso, además con un sueldo exorbitante como es el de 84.000 euros al año. Hemos visto cómo en un punto anterior hemos tenido que hacer una modificación presupuestaria de 200.000 euros porque no se pagan las horas extra y demás gratificaciones a empleados como policías municipales o bomberos, y hay 84.000 euros que lo da usted a su amigo.
84.000 euros a un señor que su principal mérito es, o único, es llevar el carné del PSOE, haber hecho la campaña electoral para usted y ser su amigo. ¿Esa es la política de recursos humanos que hay en este ayuntamiento? Pues a mí me da mucho miedo. Me gustaría que en esta segunda fase diera usted algún más detalle al respecto. Cuando se presenten los presupuestos, si algún día los presentan, ¿va a modificar o se va a modificar todas esas rejillas en las que pone LD, que es libre de designación, por otra que ponga CM, concurso de méritos? Es decir, que no sea su dedazo, sino que sea un principio mínimamente objetivo el que haga que una persona sea jefe de sección o jefe de servicio o jefe de negociado. Esa es una pregunta muy concreta. ¿Va a revisar usted todos y cada uno de los currículums y de los títulos realmente existentes por cada uno de los directores generales y va a tomar la decisión que corresponda antes de que salte el escándalo con respecto a los mismos? Eso es una pregunta muy concreta. Cuando hablamos de organigrama, es decir, que dice usted que lleva muchos años sin que lo haya, usted ha sido, que yo sepa, concejal de empleo, de recursos humanos, en otra época. Pues ya usted debería saber cómo funciona un organigrama, ¿no? Debería de haberlo. Es decir, no me puede decir usted que ahora viene de nuevas, que tiene que ponerse al día y que le demos paciencia, le demos tiempo. 6 meses y usted no tiene ningún organigrama. Y le vuelvo a preguntar una cuestión que sé que es espinosa, pero que tendrá usted que dar alguna respuesta. ¿Qué va a pasar con el personal interino? ¿Qué va a pasar con todas esas plazas de auxiliar administrativo que se hicieron unas pruebas, unos concursos o oposiciones, como queramos llamar, en la que se presentaron cerca de 1000 vecinos de Leganés y de fuera de Leganés, y que eso ha quedado completamente parado para, creo recordar, eran 12 puestos o 20 puestos de auxiliar administrativo? Creo que también eso son preguntas muy concretas que nos gustaría que usted respondiera. Por cierto, que yo sepa, siguen todavía sin nombrarse al profesor o profesora de inglés de las escuelas infantiles de gestión directa. En el pasado pleno, la señora concejal dijo que ya se había contratado, que esa misma mañana habían firmado los papeles para que estuviera esa profesor o esa profesora. A día de hoy seguimos, después de 2 meses de curso, sin que haya profesor o profesora de inglés para las escuelas de gestión directa, es decir, las que lleva el propio ayuntamiento. No hay que echarle aquí la culpa ni a ninguna empresa ni a la Comunidad de Madrid, sino solo y únicamente exclusiva a ustedes. Y además por una vacante producida por un hecho que todo el mundo sabía cuál es su desenlace. Esperemos feliz desenlace, como es el del embarazo de la persona que daba las clases. Es decir, sabemos que en Navidad es el día 25 de diciembre y sabemos que, salvo sorpresas, pues a los 9 meses pues se da a luz. Con lo cual, entiendo yo que esa imprevisión no tiene ninguna justificación por su parte y que todos esos niños y niñas estén sin profesor o profesora de inglés por su imprevisión. Eso también es política de recursos humanos que me gustaría usted que nos aclarara con un poquito más de detalle y profundidad en este segundo turno. Nada, muchas gracias. Muchas gracias. Pues bien, con respecto a los interinos, hay una serie de acuerdos con los sindicatos de este ayuntamiento que se van a cumplir. Hay una serie de procesos en marcha que se van a terminar. Porque le he dicho al principio que nosotros tenemos intención de cumplir la legalidad en todos y en cada uno de los actos que desarrollamos en este ayuntamiento. Pero yo sé que a usted lo que le preocupa es criticar al Gobierno, lógicamente, para eso usted está en la oposición. Y le digo también que cuando hemos cubierto el puesto del titular de la seguridad jurídica, lo hemos cubierto cumpliendo la legalidad a rajatabla. Usted se empeña en decir que la persona que ocupa la seguridad jurídica es mi jefe de campaña, y usted sabe que es mentira, que eso no es cierto, lo sabe perfectamente. Y también sabe que este señor, la persona que hemos elegido, es una persona que es funcionario del Ayuntamiento de Madrid, que es licenciado en Derecho, que ha cedido a su puesto de trabajo, que es técnico de la Administración General A1, por ser licenciado en Derecho, aprobando unas oposiciones en el Ayuntamiento de Madrid, y usted sabe que es jefe de servicio con un nivel 29, un señor que cobra bastante dinero en el Ayuntamiento de Madrid y que le ha interesado el proceso selectivo que hemos puesto en marcha, se ha presentado y por esa razón lo ha ocupado. Entonces, en fin, que yo sé que a usted le apetece mucho criticar, pero sabe usted perfectamente que se ha cumplido a rajatabla la legalidad. También usted se empeña en decir que, bueno, pues que aquí accede a los puestos directivos o al Gobierno cualquiera. ¿Sabe usted cuántos somos en el Gobierno, verdad? Somos 29, para ser exacto. 7 concejales, 12 directores generales, 7
asesores y otras 3 personas si sumamos a los auxiliares que tenemos entre Izquierda Unida y el PSOE. Total, 29. ¿Quiere saber usted cuántas personas liberadas hay en la oposición? Usted lo sabe también. 20 concejales, más los 2 auxiliares que tiene usted, más los 2 del Partido Popular, más los 2 de Leganemos, más la persona que hay en Ciudadanos, son 27. Hay 27 personas para controlar a 29 personas en el Gobierno. Eso es como si en Leganés, una ciudad de 186.000 personas, hubiese 186.000 policías, uno por cada vecino. Hay una persona en la oposición para controlar a cada uno del Gobierno. Hay uno para controlarme a mí, políticamente, otro para controlar al concejal de Hacienda, otro para controlar a la señora concejal de Educación, otro para controlar al señor concejal de Cultura y así hasta 27. Entonces, usted se pregunta, ¿qué hacen 29 personas en el Gobierno PSOE, Izquierda Unida en el Gobierno? Pues yo le pregunto, ¿qué hacen 20? Que podría preguntarle, ¿qué hacen 27 en la oposición? Yo no voy a entrar en ese juego porque me parece que la oposición tiene que estar bien financiada y tiene que tener los medios necesarios para poder desarrollar la actividad que realiza la oposición. Pero que cuando ustedes dicen, como decía el señor Sánchez, que hay una miriada de cargos públicos, los ciudadanos tienen que saber que hay los mismos en el Gobierno que en la oposición, los mismos. Y que estamos en una situación en la que 7 concejales y ustedes 20 concejales. Y ustedes 20 concejales en la oposición, ya 20 concejales en la oposición, que podíamos haber dicho, para ahorrar dinero vamos a tener solo 5 concejales en la oposición en dedicación exclusiva, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, pero no, tenemos 20 concejales con dedicación exclusiva, casi exclusiva en la oposición, señores que cobran exactamente lo mismo que lo que cobramos los del Gobierno. Entonces, sí, yo lo aprobé. Y todos ustedes, sí, todos ustedes. Bien, pues eso es lo que también tienen que saber los vecinos, que hay casi tantos concejales y personas en la oposición, cobrando en la oposición como en el Gobierno, y que, por tanto, bueno, pues acepto las críticas que nos hacen, porque nuestro trabajo es hacer las cosas de la mejor manera posible y, desde luego, si hay algo en lo que nos equivocamos y los juzgados ponen de manifiesto que estamos equivocados, pues evidentemente habrá que darle la razón a los juzgados. Nosotros intentamos hacer las cosas de la mejor manera posible, intentando, como decía, cumplir pues la legislación vigente. Hay en algunos casos en los que hay personal del ayuntamiento, funcionarios o personal laboral que van al juzgado porque entienden que lo estamos haciendo mal, y cuando un juzgado le da la razón, pues intentamos cumplir escrupulosamente lo que nos dicen los juzgados. Intentamos, como decía, hacer las cosas de la mejor manera posible. Mire, con respecto a los organigramas, tiene usted razón, yo fui concejal de Recursos Humanos hace unos cuantos años. La mayoría de los organigramas que hay en este ayuntamiento llevan mi firma, es decir, hace 10 años que no se aprueban organigramas y el ayuntamiento, que yo sepa, no se ha hundido. ¿Por qué? Porque hay una plantilla en este ayuntamiento y hay una relación de puesto de trabajo. Evidentemente, los organigramas mejoran la organización municipal, pero evidentemente no son imprescindibles, porque si no, hace 10 años alguno más habría hecho, se habrían hecho todos. Estamos en condiciones de decirle que los primeros días del mes de enero se van a aprobar esos organigramas y van a ser conocidos por todo el mundo. Pero vamos, que ya les digo que no recoge ninguna sorpresa, porque para eso está la relación de puesto de trabajo. La mayoría de los puestos están singularizados y lo que va a hacer los puestos del organigrama es poner un cajetín a cada uno de esos puestos que ya aparecen en la relación de puestos de trabajos. Luego va a haber pocas novedades o prácticamente ninguna, pero en cualquier caso yo le reconozco que los organigramas dan una mayor transparencia a lo que es la gestión municipal, y por eso en las próximas semanas, porque el mes de enero está a la vuelta de la esquina, van a ser aprobados y van a tener ustedes toda la información. Muchas gracias, señor Delgado, por su interpelación, y pasamos al siguiente punto del orden del día, que es